Dios le bendiga, hermanos, bendiciones, saludos a todos. Estamos iniciando la segunda parte de nuestra reunión de este servicio virtual y vamos a enseñar en esta oportunidad la segunda parte del mensaje de la semana pasada, la estrategia del engaño. En esta ocasión yo le he titulado esta segunda parte, cómo ser libre del engaño, sobre todo orientado a la parte de los dones proféticos. La iglesia hoy actualmente en general a nivel de todo el planeta Tierra está siendo víctima de la suplantación de la persona del Espíritu Santo, está siendo víctima del engaño provocado por el asalto del don profético, el cual lo realizan los espíritus demoníacos, o el engaño o el sistema o estrategia que Satanás utiliza para engañar. Pero no solamente las personas que tienen dones proféticos son víctimas de esta situación, sino que también todo el planeta Tierra y todo cristiano podría ser víctima también de cualquier tipo de engaño. Pero hay un engaño muy astuto, un engaño muy inteligente, que es el que se ejecuta en las personas que tienen los dones proféticos, los cuales deben de tener mucho cuidado, y ellos son los que deberían de prestar aún mucho más atención a este mensaje que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, ¿cómo ser libre del engaño? Básicamente son dos pasos los que nos van a ayudar un poco a reconocer y a poder determinar si estamos nosotros teniendo este tipo de problemática. Primeramente, conocer cómo funciona la estrategia del engaño, y eso lo vimos la semana pasada. Si usted no ha visto el mensaje de la semana pasada, revíselo por favor. Y como segundo lugar, una vez conociendo cómo funciona la estrategia del engaño, eliminando todos los síntomas que te ponen en riesgo. La semana pasada estuvimos hablando de 8 síntomas que te ponen en riesgo de ser una víctima del engaño. Recordemos que esta es el arma más poderosa, el arma más importante, el arma más sofisticada que Satanás tiene para poder apartar a las personas del plan de Dios, incluyendo aquellos que son cristianos. Una vez que Satanás logra penetrar profundamente en este punto, pudiera alguna persona hasta caerse de la gracia, pudiera alguna persona hasta dejar los caminos de Jesucristo, dejar los caminos del Señor, y pues podríamos ver cualquier tipo de situaciones, como cuando usted dice, por ejemplo, ¿cómo es posible que esta persona haya hecho esto si profetizaba? ¿Cómo es posible que esta persona haya hecho si predicaba? Etcétera, ¿verdad? Los síntomas que ya lo vimos la semana pasada, bueno, tienen que ser erradicados, tienen que ser eliminados, todos sin excepción, en la vida del cristiano. Y voy a mencionarlos rápidamente. Primero, resistencia a la autoridad puesta por Dios. Debe ser la persona catalogado sin resistencia. ¿Quién es el que define la resistencia? La define el pastor y los líderes. El pastor y los líderes define la resistencia que la persona pudiera estar teniendo a la autoridad. A veces la resistencia se presenta al pastor de una forma solapada. Es seguro que el pastor va a identificar si eso se está dando. Y los líderes también sufren este tipo de situación con las personas involucradas. Segundo, no querer liberarse y resistirse bajo cualquier argumento. Eso tiene que ser corregido. Esta persona va a tener que liberarse si quiere permanecer dentro del plan de donde Dios está orientando la iglesia, si quiere permanecer dentro del propósito y el plan de Dios para la persona en particular que está teniendo, ya sea el don o ya sea que está viviendo su vida cristiana, ya sea que trabaje para el Señor. Es sumamente importante el que se esté liberando obligatoriamente cada 3 meses como mínimo. Yo diría a veces cada 2 meses.
Pudiera haber circunstancias en las cuales se requieran liberaciones cada mes, porque si el don no está puesto en personas maduras, si las personas que tienen los dones no son personas probadas en madurez doctrinalmente hablando y en su testimonio, entonces tiene que ser liberado muy frecuentemente, porque el don está en manos de una persona inexperta, está en manos de una persona muy niña o niño en Cristo. El tercero, el bloqueo mental en entender la palabra de Dios. Si hay bloqueo mental, ya usted, si tiene un don, definitivamente ya usted no es digno de confianza realmente. Vamos a ver, si vamos a confiar en un don profético, eso es sumamente delicado. Si vamos a confiar en una visión, vamos a confiar en un sueño y vamos a dirigir a toda la iglesia o vamos a dirigir vidas o un grupo específico, si vamos a permitir que estos dones se desarrollen y que lo promulguen sin ningún tipo de retención, personas que están teniendo espíritus de bloqueo mental para entender la palabra de Dios, es sumamente peligroso. Cualquiera de estos síntomas es peligroso, entonces tiene que corregirse. La persona que quiere servirle a Dios y sobre todo aquellos que tienen los dones que son de mayor impacto, que van a impactar el plan de Dios, que van a impactar la visión de Dios y el propósito de Dios, tienen que corregirse en todos estos puntos. La persona que no quiere liberarse está realmente pues atada, muy posiblemente a los demonios que están provocando este bloqueo mental de no entender la palabra de Dios. Interesante que puede entender otras doctrinas falsas, pero no entiende la doctrina correcta del Señor. Eso es por la actividad demoníaca que está operando allí en este tipo de personas. Cuarto, olvidan lo que Dios ya les ha dicho y lo suplantan por algo diferente. El olvido. El olvido es otro punto que le sucede a estas personas. Bueno, y a otros cristianos también. O sea, esto no es algo específico de las personas que tienen dones, también le suceden a muchos cristianos. También eso tiene que ser tratado, el olvido. Si eso está recayendo constantemente en olvidar lo que Dios ha dicho, olvidar la palabra de Dios, ya significa que hay algo extraño allí. Usted debe de pedir liberación, debe de orar, debe de consagrarse, debe de ayunar, pero debe eliminar esta situación. Quinto, alejamiento de la iglesia con una forma de aislamiento sin salirse de ella. Debe corregir eso, debe reconectarse otra vez al cuerpo y restablecer las vías de comunicación que antes tenía. 6. Terquedad y prepotencias son los dos espíritus que más sobresalen. Debe luchar contra esos espíritus y superar esa situación, quitar la terquedad en su vida, tratarla a través de la oración, a través de la corrección del Espíritu Santo, igual que la prepotencia. No puede estar teniendo terquedad y prepotencia. Si lo tiene, es una persona que los líderes tienen que tener mucho cuidado cuando lance una profecía, aunque pareciera de bendición la profecía. Las profecías dadas por espíritus malignos no necesariamente son profecías feas. Generalmente la gran mayoría son profecías bonitas, pero son falsas. 7. No buscar ayuda, siempre cree tener la razón, aún y a pesar de su propia situación. Bueno, esa es parte de la terquedad y la prepotencia, ¿verdad? Entonces este es un síntoma, el no buscar ayuda. Si vemos que la persona nunca busca ayuda, si vemos que la persona se cree autosuficiente, esto es un indicio de que la persona es peligrosa en cuanto a los dones proféticos. Entonces tengan mucho cuidado todos mis hermanos, todos los que me escuchan, con personas así. 8. Llegar a suplantar al verdadero Dios por otras cosas, es decir, dejar a Dios en otros lugares diferentes y poner a un Dios falso. Esto obviamente la persona no te lo va a decir, yo estoy poniendo un Dios falso, sino que lo va a manifestar con hechos. Entonces, tú que eres líder, tú que eres un hermano en Cristo, no permitas que alguien te profetice, no permitas que alguien te dé un sueño, no permitas que alguien te ministre si está con alguno de estos puntos que yo he mencionado. Suplantación total o parcial de Dios.
Bueno, eso lo hablamos la semana pasada. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ok. Entonces, los 2 puntos para ser libre del engaño. 1, conoce cómo funciona la estrategia del engaño. Revisa el mensaje de la semana pasada. 2, elimina todos los síntomas que te ponen en riesgo. Y ya mencionamos los 8 puntos que ponen en riesgo a cualquier cristiano. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Bueno, eso se da aproximadamente a mitad de la tribulación. No es algo que ha sucedido, es algo que va a suceder. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en los últimos tiempos, en su venida y juntamente con toda la crisis de la gran tribulación. Así que estamos hablando en Apocalipsis 12:9 de un tiempo aproximado a la mitad de la gran tribulación, a la mitad de los 7 años que se prevé de gran tribulación, cual nunca ha habido sobre la tierra. Va a ser lanzado Satanás juntamente con todos los ángeles, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. En ese tiempo va a estar el anticristo gobernando el planeta y pues es parte de todo el plan satánico que va a ocurrir. Toda la tierra va a ser engañada y solamente los que tengan un espíritu de humildad son los que van a poder visualizar la verdad en medio de tanta mentira. Y dice acá en Apocalipsis 20 del 2 al 3, ya después cuando Jesucristo viene, cuando Jesucristo instaura su reino milenial, dice que prende al dragón, o sea, Satanás, y lo ata. Y dice así en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 2 al 3. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces aquí lo atan por 1000 años, con el fin de que él no engañe más a las naciones. Entonces es el trabajo de él ahorita. En este momento él está engañando a las naciones. Él está engañando al mundo entero. Después de que terminen esos 1000 años, y dice en Apocalipsis 28, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, en la batalla de Armagedón, antes que Jesucristo viniera, en su venida, él reunió a muchas naciones y aquí vuelve a reunir, después de 1000 años, vuelve a reunir otra vez a las naciones, otra vez engañadas por Satanás de una forma muy astuta, y los reúne en un número como la arena del mar, también para la otra batalla, porque el objetivo de Satanás es derrocar el reino de nuestro Rey y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué demonios están implicados para provocar un engaño en una persona? Que hay demonios, podemos identificar nosotros a través de una liberación si una persona está propensa a ser engañada de una forma no normal, sino un engaño ya profundo, un engaño con raíz, un engaño bien planificado. ¿Cómo podríamos definir un engaño de ese tipo? Bueno, generalmente este tipo de engaños, Satanás no pierde mucho su tiempo con hermanos que no tienen muchas cualidades, ya sea porque no tengan dones especiales, pero tienen otras cualidades diferentes, pero sobre todo a quienes busca Satanás para engañar son a todos aquellos que tengan dones proféticos. ¿Por qué? Porque la batalla y la guerra se gana juntamente con los dones proféticos. No es posible ganar una guerra, ganar una batalla, si no tenemos dones proféticos como parte del grupo de guerreros, del batallón, del ejército que estamos formando.
En Iglesia MAC hemos tenido personas que han tenido los dones proféticos, pero que han abortado el llamado de Dios, han abortado el plan de Dios, y algunos han sido engañados, otros casi los engañan, y debido a que han cumplido, se han quitado estos 8 síntomas que les comenté, vuelven a ser dignos de confianza. Pero llega un momento en que yo como pastor no puedo confiar en cualquier persona que me diga una profecía, me diga que soñó algo o me diga que tuvo una visión. Yo tengo que probar en función del testimonio de la persona y en función si se ha liberado, si no se ha liberado, y en función si ha tenido estos demonios que voy a mencionar a continuación, que son los demonios que se especializan en el engaño para aquellas personas que tienen los dones proféticos. Ahora, cuando digo dones proféticos, estoy hablando básicamente del don de profecía, del don de visión y del don de sueños. Básicamente son 3. Básicamente pudiera existir el don de ciencia, pero no necesariamente. Los dones proféticos realmente yo podría mencionar que serían esos 3. A Satanás no le interesa que esos dones definitivamente estén operando en la iglesia. Entonces necesita corromper los dones, y para corromper los dones tiene que corromper a la persona que tiene el don. Eso lo hace a través del engaño. Va a engañar a la persona que tiene los dones, con el fin de engañar a la iglesia. Si no logra engañar a la iglesia, entonces va a engañar a la persona para apartarla de la iglesia o para llevarla a una doctrina de demonios, a una doctrina falsa. Ok, ¿cuáles son los 3 demonios implicados en el engaño en general? Ahora, no solamente en personas con dones, sino en otros cristianos también puede suceder. Primeramente, el bloqueo mental. El espíritu de bloqueo mental está implicado como parte de una estrategia de una artimaña de Satanás de engañar. Satanás no va a poder engañar si no tiene bloqueo mental en una persona. Entonces, si la persona en una liberación vemos que ese demonio de bloqueo mental está allí, ya esa persona, por tener ese demonio, bloqueo mental, ya no es confiable en el don profético que tenga, no es confiable. Pastor, debe tener mucho cuidado si usted me está escuchando. Si usted identifica ese espíritu en alguno de las personas que dicen tener el don de profecía o algún don profético, usted debe tener mucho cuidado y debe decirle a la persona a su momento de que debido a que ha abierto una puerta y ha permitido que en su vida esté el demonio del bloqueo mental, tiene que estar tal vez en algún tipo de consagración para que vuelva a ser confiable en otro momento. El segundo espíritu, que es el segundo más peligroso, es Jezabel. Jezabel es la mataprofeta, ¿no? Jezabel es el demonio, o ángel caído, como quiera usted, como se quiera manifestar en la persona. Es el demonio, es el espíritu que va a matar básicamente los dones, que los va a extirpar, que los va a apagar. Ahora, no solamente los apaga, depende de la estrategia que hagan, porque Jezabel trabaja en conjunto con bloqueo mental. Si está bloqueo mental en una persona, es casi seguro, no seguro, pero es casi seguro que está Jezabel. Y si está Jezabel en una persona, también es casi seguro que está el tercero, que le voy a mencionar, que es Pitón. Entonces, ¿cuáles son los espíritus implicados para provocar un engaño en una persona? Sobre todo aquellos que tienen dones proféticos, que son los más peligrosos, son las personas más peligrosas que pueden existir en la iglesia si no están bien consagradas, si no están dirigidas por el Espíritu Santo. Son 3 demonios, así que cuando usted sea liberado, verifique bien, ¿verdad? Y anote bien, si usted es un ministro, anote bien si estos espíritus están allí. 1, bloqueo mental. 2, Jezabel. 3, Pitón. Okay. Jezabel es experta en pues provocar daños
a los dones, matar los sueños, matar las visiones, matar el don. Sin embargo, si no, generalmente no lo haces así de una forma, Jezabel no lo va a hacer de una forma antojadiza, sino que se reúnen en equipo junto con bloqueo mental, junto con Pitón y otros más que son secundarios, sobre todo demonios en la parte de la seducción, porque recuerden que estamos hablando de una mujer seductora, el espíritu de Jezabel, seductora en todo sentido, en todo tipo de perversión sexual. No solamente una mujer puede seducir a un hombre, sino que también puede seducir a otra mujer. Estamos hablando también obviamente de lesbianismo o también de homosexualismo. Si la persona que tiene el don profético es un varón, Jezabel perfectamente pues, puede estar allí y puede estar provocando en la persona de problemas serios sexuales. Y si este profeta pues se está calladito y está cayendo frecuentemente en ese tipo de pecados, y sigue con esos dones proféticos y sigue profetizando, es muy, muy, muy posible que la iglesia esté siendo engañada, que el pastor está siendo engañado y toda la iglesia está cayendo bajo un propósito demoníaco y no bajo un propósito de Dios. Aunque todo parece correcto, aunque todos sigan cantando, aunque todos sigan alabando a Dios, aunque todos sigan predicando la Biblia, fueron desviados del plan original que tenía el Padre. Y ya al ser desviados del plan original, ya es una iglesia que cayó en la carne, no está en el espíritu, aunque todo parezca espiritual, aunque hablen en lenguas. Si una iglesia es apartada del llamado de Dios, perdió su propósito esa iglesia. Dios tendrá que ver cómo hacer, y el pastor o los líderes de alguna forma que lo puedan entender, para retomar la dirección original y el plan por el cual Dios los ha puesto en algún lugar o fueron llamados. Pitón, ese demonio Pitón es un demonio de adivinación, es un demonio de falsa profecía, es un demonio que lo que hace es suplantar la voz de Dios. Entonces la persona profetiza o la persona ve visiones, la persona tiene sueños, pero cree que es Dios quien le está hablando. Y no es Dios quien le está hablando, es Pitón quien está suplantando al Espíritu Santo o está suplantando la voz de Dios. Y como es un engaño, la persona cree que está bien. Entonces, la persona entiende que tiene un bloqueo mental, se da cuenta del bloqueo mental, pero no es lo suficientemente sincera para aceptar su situación y pedir liberación, sino que la persona se engaña a sí misma debido a que tiene un carácter orientado al orgullo, orientado a la prepotencia, orientado a la terquedad, como ya hemos hablado en el mensaje de la semana pasada. Jezabel entonces tratará de enfriar el don hasta volverlo inoperante, usará el don para falsificar el mensaje, haciéndose también pasar por Dios. Él también lo pudiera hacer. Pitón suplantará la voz de Dios, la palabra, haciéndose creer que es Dios quien habla. Espíritu maligno que imita el don profético, sueños y visiones, y se disfraza para engañar. Ese es el plan que ellos tienen. Ahora quiero invitarlos entonces, ahora sí, con esta introducción, a que vayamos a 1 Reyes capítulo 13. Y veamos un ejemplo práctico en la Biblia del engaño que hacen los demonios y que hacen Satanás en el pueblo de Dios. Estuvimos hablando la vez pasada que esta es una historia referente a un rey que se llama Joroboam, y estuvimos hablando del cómo Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamó Israel y el reino del sur se llamó Judá. Y Joroboam es el primer rey de la parte norte, de los reyes del norte o del reino del norte. Se desvió, fue engañado por los espíritus, por los demonios. Se desvió de la verdadera adoración. Vea cómo todo esto calza dentro de un engaño, un plan de falsificación y engaño. Desvió al pueblo de la verdadera adoración tal y como Dios lo había ordenado. O sea, lo que Dios había ordenado para adorar, él no lo hizo así. Él desvió todo, creyendo Joroboam de que era Dios quien le estaba guiando. Ellos se desviaron en pos de falsos dioses, creyendo que era
Jehová de los ejércitos, creyendo que era Yahvé, creyendo que era el Señor que ellos conocían en la Torá. Jorobán se dejó engañar por espíritus de doctrina falsa y democratizó el sacerdocio, quitó a los levitas y él dijo, no, Dios me está diciendo de que toda persona puede ser sacerdote de cualquier tribu, cuando sabemos muy bien de que solamente la tribu Leví podían ser sacerdotes. Estableció otros centros de adoración, cuando el único centro de adoración que debía existir conforme la Torá y la palabra de Dios era Jerusalén, el templo propiamente de Jerusalén. Entonces él estableció 2 centros más en la parte norte porque le convenía, porque en la parte sur era donde estaba Jerusalén y ahí estaba el reino del sur y no se estaban llevando, había división entre los 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Es claro que Jorobán escuchaba doctrinas falsas y por último puso 2 becerros, un becerro en un santuario ubicado en donde era este lugar, en Betel, que significa de hebreo al español casa de Dios, llegó a ser casa del diablo, casa de ídolos, y otro lo puso en un lugar que se llamaba Dan, otro santuario, y otro becerro de oro, que él les dijo a la gente, que al pueblo Israel les dijo que simbolizaba pues a Dios mismo. Entonces la gente ya podía ver un Dios que antes no veía, que era un Dios invisible. Entonces podían adorar ya al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob a través del becerro. Entendemos que era un Dios falso. Entonces ellos lo veían de esa forma, lo veían de esa manera y todos fueron engañados a través de espíritus ministradores, a través de doctrinas y espíritus de engaño. Muy bien, entonces vamos a leer 1 Reyes capítulo 13, que nos sirva como de testimonial para entender de que lo que ocurre acá puede ocurrir también en cualquier iglesia, inclusive en una iglesia de guerra. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, por eso estamos predicando este mensaje, para alertar a toda la iglesia, primeramente Iglesia Misión Alcance Global y después a todo cristiano que me esté escuchando, que cuídese de estar escuchando a profetas que no son de Dios. Ya les he dado herramientas para que usted pueda detectar si son de Dios o no son de Dios. 1 Reyes capítulo 13 dice, versículo 1, sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Ok, dejémoslo ahí. Vean que un hombre de Dios, no sabemos qué tipo de hombre de Dios era, pero pareciera que es profeta, conforme se habla así en el Antiguo Testamento. Fue de Judá, es decir, del reino del norte, del reino del sur, que se llamaba Judá, hasta Betel. Y Betel estaba en la parte del reino del norte. ¿Ok? Seguimos. Cuando Jorobán de pie junto al altar se disponía a quemar el incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó, altar, altar. Así dice el Señor. En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a esos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. De lo que está diciendo acá, entonces una profecía. Este es un profeta que viene del reino del sur, llega por orden de Dios, va a Betel, donde está Jorobán, que es el rey de ese reino del norte, que se llama Israel, ese reino, y entonces profetiza en el altar y dice que de la familia de David va a venir uno que se llama Josías, que va a matar a esos sacerdotes. Recordemos lo que yo les he dicho, que esos sacerdotes no eran levitas, y que esos sacerdotes que estaban quemando incienso y que iba a quemar en vez de incienso huesos humanos, es decir, los huesos de los sacerdotes. Versículo 3. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Entonces, les dio una señal el profeta, este hombre de Dios, les dio una señal para que supiesen de que eso era palabra de Dios.
Entonces había que ver si se cumplía esa señal. La señal era que el altar que tenían ahí iba a ser derribado y que las cenizas se esparcirían, las cenizas del incienso o de los sacrificios que tenían allí. Versículo 4. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey, obviamente Jeroboam, extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: el hombre de Dios, apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que me cure el brazo. Vean ustedes aquí entonces cómo este profeta sí estaba hablando realmente en nombre del Señor, y cómo la señal que él puso para que creyesen que la profecía se iba a cumplir sucedió acá. La intención del rey era matar al profeta. Alza su mano, lo apunta como un dedo, pero se le queda congelada la mano. Cuando él ve que lo que sucede, que hay poder de Dios allí presente, entonces él aparentemente reconoce de que este hombre viene de parte de un Dios. Pero a la verdad Jeroboam no estaba convencido de eso. Jeroboam era muy terco, y esto pasa muy a menudo con las personas que están engañadas. Era muy terco, y más bien lo que quería era matar siempre a este hombre de Dios, a este profeta. Pero le dice: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor. Ve, hermanos, cuando la gente no está arrepentida, vea lo que hace este hombre. Suplicó al Señor para que se le curara el brazo. Bueno, yo creo que no era el momento de suplicarle al Señor para que se le curara el brazo. Creo que Jeroboam muy posiblemente debió haber llevado su escarmiento, sino que aquí el hombre de Dios instantáneamente pidió sanidad ahí. Lastimosamente hay situaciones en la vida en la cual la persona debe sufrir un poco y lo suficiente para provocar un cambio correcto en el corazón de la persona. Yo he visto cualquier cantidad de testimonios de personas que han sido sanadas, pero no quieren testificar en video su sanidad. Yo he visto cualquier cantidad de testimonios en las cuales las personas son sanadas y vuelven a andar en sus propios caminos al día siguiente de ser sanadas. No agradecen a Dios. Y yo he visto testimonios, a mí me ha pasado, de gente que ha sido sanada y ni gracias te dan, ni gracias. Y uno dice: wow, lo vieron tan simple. Era una enfermedad de 5 años, de 2 años, y tú oras y la gente se sana y lo vieron como tan natural, tan normal. Y uno se queda, pero ni gratitud manifiestan. Y uno dice: ¿pero qué es esto? Bueno, es increíble. Por eso yo no soy de aquellos que andan orando por las personas para que sean sanadas ya. Sino yo creo que hay un tratamiento de Dios para que la persona cambie. Si alguien está enfermo, es por alguna razón. Si no hay un cambio, si no hay un arrepentimiento de corazón, yo me retengo a orar por sanidad. Yo me retengo a orar por sanidad. Si hay indicios de arrepentimiento, entonces yo sé que es parte del plan de Dios que se ha sanado, entonces oro. ¿Por qué pasa, hermanos? Porque los ministros muchas veces, nosotros, al querer servir a los demás, estamos orando por todo mundo. Y queremos que todos se sanen, pero no es así. El trato de Dios no siempre es así. Gran parte de las veces el trato de Dios, que Él ha permitido alguna enfermedad, alguna situación en tu vida, es para que tú te humilles, para que tu corazón deje de ser duro como una piedra y se vuelva corazón de carne,
y que pueda entonces reconocer su error y su problema de parte de Dios y pueda hacer cambios, y entonces la sanidad vendrá de parte de Dios. Y muchos ministros cometemos el error de atravesarle, decimos en Costa Rica, el caballo a Dios. Es decir, le echamos a perder a Dios el plan perfecto que Él tenía, creyendo nosotros que la sanidad era para allá. Entonces ministramos sanidad y se sanan. Y ahora, ¿por qué se sanan? Porque Dios es bondadoso con el don que le ha dado al ministro. Por eso yo le digo a la clínica Jehová Sana, que ministra, que el 90% de las personas que llegan a nuestra clínica de Iglesia MAC son sanados. Y yo algunas veces, yo no sé si ustedes me han escuchado, mis amados, los ministros que están allí, pero sé que uno de ellos, Videlio, pues, me ha escuchado bastante decirles que no estén regalando los dones así nomás. A veces es necesario que la persona pase por un proceso. Bueno, y cuando Dios se empecina en que pasen por un proceso sobre algunos, se empecina a Dios, entonces no lo sana, por más que el ministro ore. Pero hay situaciones en que sí son sanados y no hay reconocimiento, no hay gratitud, no hay arrepentimiento, y es una tristeza cuando estas cosas suceden así. Bueno, entonces este hombre ora rápido, ¿no? Y el hombre de Dios suplicó al Señor, versículo que era 6, y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Versículo 7. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Mire usted. Entonces se volvió amigo, el Jeroboam se volvió amigo de este profeta, de este hombre de Dios. Ven a casa conmigo, come algo. Y bueno, ya usted tiene que tener mucho cuidado. Cuando alguien ha estado en contra de usted, ha sido enemigo suyo, de alguna manera, usted manténgalo un poquito de lejos y cuídese si come algo de esa persona, porque mis amados, existe la brujería del mundo, pero también existe la brujería cristiana. Sobre todo la brujería cristiana se da con mucho poder en personas que tienen algún nivel de autoridad. Por ejemplo, si algún líder envidia a alguna persona, en ese momento, por el pecado que está cometiendo un líder al envidiar y por la investidura que tiene ese líder en autoridad, hay espíritus demoníacos que son enviados hacia la persona que este líder está envidiando. Eso se llama brujería cristiana. Si usted no sabía al respecto, sépalo. O sea, yo he liberado diversos casos al respecto. Y me constata que eso sucede en las iglesias cristianas. Si mientras más rango tenga la persona, si es un profeta o una persona que tiene don de profecía y tiene un rango en la iglesia, tiene un estatus dentro de la jerarquía de la iglesia, y esta persona no profetiza en nombre de Dios, sino que quiere profetizar por un deseo de su mente, de su carne, de su yo, y lanza la profecía, y esa profecía no era de Dios, y los que acepten en la iglesia esa profecía quedan bajo un espíritu posiblemente de adivinación o de encantamiento o cualquier otro espíritu de mentira o cualquier otro espíritu que se haya colado por allí a través de esa administración. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién ponemos a ministrar. La gente que ministra en una iglesia a otros hermanos no puede ser cualquier persona. Tiene que ser personas autorizadas por el pastor, que no tengan problema de los 8 puntos que les he comentado, que predicamos ya, de los 8 signos, de los 8 síntomas del engaño que hablamos la semana pasada y lo que acabamos de comentar hace un momento. Estoy hablando bien claro hoy, mucho más que antes, para que todos entendamos y detectemos cómo es que se mueve el enemigo dentro de la iglesia. Eso se llama brujería cristiana. Entonces le dice aquí el que casi lo quería matar, que es Jeroboam, le dice: ven a casa conmigo y come algo, además quiero hacerte un regalo. Bueno, creo que aquí actuó
correctamente el hombre de Dios. Vea usted el versículo 8. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua. Oiga, versículo 9. Porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Eso fue la orden que le dio el Señor a este hombre de Dios cuando fue de Judá, fue a Betel a dar la palabra de Dios. No comas nada, no bebas nada de ellos, porque Dios le dijo que no comiese nada, aunque le diese hambre, porque tenía que evitar que este hombre comiese, porque Joroboam, igual que todo ese pueblo del norte, estaban llenos de demonios, porque estaban adorando los becerros de oro, estaban con otros sacerdotes. La adoración era una adoración falsa, aunque esos habitantes israelitas del reino del norte pensaban que estaban adorando al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Era un engaño doctrinal lo que estaba ocurriendo ahí. Seguimos entonces en el versículo 10. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Se le dijo: no vayas por el mismo camino. ¿Por qué se le dijo que no vayas por el mismo camino? Porque posiblemente lo podían matar. Y muy posible que este rey Joroboam prepotente, aunque se le hubiese sanado la mano, quería volarse a ese profeta, quería mandarlo al otro mundo. Y entonces obedeció al Señor el profeta, el hombre de Dios, obedece al Señor. Vemos aquí entonces un rey terco, un rey que está endemoniado prácticamente, que parece como cualquier otro rey, que sí fue escogido por Dios. Este rey fue escogido por Dios, pero fue igual que Saúl, fue un rey que no cumplió las cosas de Dios, porque este fue ungido por otro profeta anteriormente. Pero le falló a Dios, le sirvió a otros dioses, falsificó la adoración, fue engañado, no respetó la palabra de Dios como debió haberla respetado. Su prepotencia y su orgullo lo envaneció. Versículo 11. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Todavía no ha terminado esta historia, hermanos. Estamos hablando ahora de otro profeta más dentro de esta misma historia. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que había dicho al rey. Ok, dejémoslo ahí un momentito. Entonces vean ustedes, hay un profeta más. Se le dice profeta. Era un profeta. En Betel, un profeta anciano. Sus hijos le fueron a contar de que lo que había pasado con Joroboam y toda la profecía y lo que le pasó con a la mano de Joroboam y cómo se le curó la mano y cómo el altar se destruyó y cómo las cenizas se esparcieron. Ok, entonces se impactó el profeta. Este profeta anciano se impactó. Interesante que había profeta, pero oiga, había profeta en Betel, este profeta anciano. Sin embargo, Dios no usó al profeta anciano. Usó a un profeta del reino del sur. Lo llevó de Judá a Betel, al reino del norte. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con este profeta anciano? ¿Por qué este profeta anciano se quedó callado? Porque este profeta anciano no tenía palabra de Dios para decirle a Joroboam: estás mal, Joroboam. ¿Por qué? Esto es lo que dice Dios, Joroboam. Esto es lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué no tenía el don correcto? No lo tenía. Tenía problemas serios aquí. Obviamente este profeta que era del norte, que habitaba en Betel. Su padre, o sea, el profeta anciano, les preguntó a los hijos por dónde se fue. Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó: aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo tomó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?
Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo, ven a comer a mi casa. Versículo 16, no puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar. Pues el Señor me ha dado esta orden, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó, o sea, el profeta anciano, recuerde, también yo soy profeta como tú. Oiga, también yo soy profeta como tú. Déjelo ahí un momentito más. Ok, este profeta anciano fue profeta, pero era un profeta falso ya. Quiero que lo sepa. Por eso Dios no lo usaba. Por eso Dios no usó a este profeta. Y vea lo que hace este profeta falso, el profeta anciano. También yo soy profeta como tú, le dice. Y un ángel, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Un ángel. Si eso fue cierto, hermanos, si eso hubiera sido cierto, bueno, y es posible, claro, porque Satanás se viste como ángel de luz, engañando a los incautos, engañando a los tontos, engañando a los que no están entendiendo cómo trabaja el enemigo. Y usted hoy está entendiendo cómo funciona y cómo trabaja el enemigo para que usted tenga mucho cuidado al respecto. Yo como pastor tengo cuidado en esta situación. Tengo cualquier cantidad de tiempo. Yo me desarrollé durante mucho tiempo en una iglesia con múltiples dones proféticos y sé de primera mano, de primera experiencia de qué cosas le estoy hablando, además de las liberaciones, además de situaciones que suceden en otras iglesias de hermanos que me llegan afectados por profecías de personas cristianas y de profetas inclusive reconocidos en el país. Tenga mucho cuidado usted de a quién le pone el pelo, a quién le pone la cabeza, si no son personas pues previamente vistas, asignadas, que están como deben de estar. En la administración que tenemos nosotros, Iglesia MAC, la próxima semana, las personas que yo estoy poniendo son personas en las cuales yo confío plenamente porque son personas de testimonio que cumplen los 8 puntos que yo le he dicho hace poco. Así que tengan confianza en ese sentido porque el ojo mío, que es un ojo que no es suave, es un ojo bien fuerte, examina bien las cosas y verifico con Dios que todo esté correcto y para no poner a personas que Dios no quiere, que no están fluyendo con el espíritu correcto del Señor. Seguimos en el versículo, otra vez, el versículo 18, vuelvo a leerlo. El anciano replicó, también yo soy profeta como tú, y un ángel obedeciendo a la palabra del Señor me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Ay, hermano. Así lo engañó. Versículo 19. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Es decir, desobedeció. ¿A quién? El hombre de Dios. El que sí era profeta de Dios, desobedeció a Dios. Versículo 20. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. O sea, la palabra de Dios vino al profeta falso. O sea, que sí era profeta verdadero en su principio, pero se había apartado. O sea, vino palabra de Dios no al profeta verdadero, al desobediente, sino al profeta falso. Vino palabra de Dios al profeta falso. Entonces el profeta, es decir, el anciano, le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá y le dijo, así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no serás sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, tras de eso siguió comiendo y bebiendo. El hombre de Dios, el profeta que lo había hecho volver, le aparejó un asno y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Muere el profeta.
el profeta que estaba vigente, que estaba bien con Dios, pero que el profeta que no estaba vigente, que estaba ya mal con Dios, lo descarrió y vino palabra de Dios. Vean, mi hermano, cómo Dios usa a quien quiere usar. Dios puede usar a un profeta falso o puede usar a un profeta correcto. Usó al profeta falso o el profeta fuera de tiempo, por así decirlo, porque no porque era anciano iba a dejar de ser profeta. No se equivoque. Los ministerios no terminan con que se es anciano. Los ministerios terminan hasta morirse, hasta que uno se muera, no por ser anciano. No se debe de renunciar a un llamado, a no ser que haya impedimento físico claro para no poder cumplir la labor. Pero vean que este hombre anciano cogió un asno y salió detrás del profeta que había sido enviado por Dios, y lo alcanzó y lo encontró y lo trajo y lo dio de comer y todo lo demás. O sea, era un profeta anciano que se movía perfectamente bien y que podía profetizar, no tiene ningún problema, porque ahí se le dio la profecía, y la profecía ahora fue, él lo trajo, él lo sedujo, él le mintió, y más bien él quedó vivo, y el que murió fue el profeta que Dios había enviado. ¿Cómo es importante no ser engañado por otro profeta? Porque era profeta. Los demonios habían engañado a Jeroboam. Los demonios también tenían aprisionado posiblemente el don de profecía de este profeta anciano, por eso no profetizaba y Dios no lo usó. Y este profeta anciano, en su vanagloria, fue a buscar al profeta de Dios y lo seduce con su mentalidad carnal para ayudarlo, porque sí, yo tengo en mi casa el profeta de Dios. Seguramente quería aparentar el profeta anciano, y le dio de comer, le dio una buena bienvenida. Recuerde que ese profeta anciano vivía en Betel, y Dios le prohibió a este profeta de Dios que comiese y que tomase agua en Betel. Le prohibió eso, que tenía que salir de allí y regresarse por otro camino, y no hizo caso, y entonces Dios declaró juicio sobre el profeta. Versículo 25, un león se lo comió, ¿verdad? Y el asno se quedó, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Vea que el león no se comió el asno, se comió el profeta. Versículo 25, y se quedó tranquilo ahí el asno. Al ver el cuerpo tendido y al león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo: ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Luego el profeta le dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. Y en cuanto lo hicieron, el profeta salió y encontró el cuerpo tendido en el camino con el asno y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver, ni había despedazado al asno. Entonces el profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego lo puso en la tumba de su propiedad e hicieron duelo por él, clamando: ¡ay, hermano mío! Después de enterrarlo, el profeta le dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la misma tumba donde está enterrado el hombre de Dios, y pongan mis huesos junto a los suyos, porque ciertamente se cumplirá la sentencia que en obediencia a la palabra del Señor él pronunció contra el altar de Betel y contra todos los santuarios paganos que están en los montes de las ciudades de Samaria. Con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdote para los santuarios paganos a toda clase de gente, o sea, toda clase de persona que no era levita. A cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos santuarios, él lo consagraba como tal. No es asunto de querer, no es asunto de desear, era asunto de lo que Dios había dicho. Solo levitas podían ser sacerdotes. Versículo 34. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra. Entonces veamos aquí, hermanos, cómo esto sucede, esta historia, entre personas escogidas por Dios. Jeroboam fue escogido por Dios. Jeroboam fue ungido por Dios con otro profeta que investigue usted el nombre.
O me pregunta usted por WhatsApp y yo le investigo cuál es el otro profeta que ungió a Jeroboam. Y el profeta anciano en su momento también fue escogido por Dios. Y el hombre de Dios, que también era profeta, que salió de Judá a cumplir la misión de Dios, a dar la profecía en Betel, también era profeta. ¿Cómo los tres fallaron a Dios? ¿Y qué obra fue esa? Fue la obra de Satanás, la obra de los demonios actuando en la vida del rey y en la vida de los profetas. Las tres personas escogidas por Dios para servirle a Él, a Dios, terminaron mal los tres. Entonces, mis amados, no porque alguien tenga un ministerio, sea cualquiera que se llame, le da a usted una seguridad simplemente porque lo tenga, porque tenga un cargo o porque se le dé un nombre o porque tenga un don. Ese don perfectamente lo puede usar el diablo. Ese don perfectamente lo puede usar Satanás. ¿Cuál es la moraleja de esta historia real que sucedió? De que eso puede suceder en nuestras iglesias. De que ese es el engaño que Satanás implanta en la mente y los corazones de los seres humanos y también de los hijos de Dios. Por lo tanto, entonces corrija su vida cumpliendo los 8 puntos, quitándose de encima usted los 8 síntomas que hemos hablado desde la semana pasada y que lo hemos vuelto a comentar de nuevo esta vez, de una forma más rápida, más superficial. Esa es la única forma y la única manera en que podemos cuidarnos y evitar que personas en nuestra iglesia o en las iglesias que sean cristianas estén engañando y siendo instrumentos satánicos, inspirando y ministrando doctrinas demoníacas. ¿Cuál es el arma más fuerte de Satanás que se ve que ha progresado más? Cuando las personas que eran líderes o eran profetas o eran pastores fueron desviados en pos de otras doctrinas. Y voy a hablar más claro. Últimamente ha habido una doctrina que dice que le llamemos a Dios con el nombre hebreo. Bueno, no es que esté malo. Tú lo puedes llamar Yahvé. Algunos le llaman Yahweh. Otros le llaman Jehová. No, que Jehová está mal. No, que Yahvé está mal. Y comienza a haber como un asunto como de nombres, porque entonces no sé qué es lo que pretenden decir, que es que eres un mal cristiano si dices el nombre diferente. Eso no es de Dios, eso no es doctrina de Dios, nosotros no enseñamos eso. El llamado, disculpe hermanos, jalé aquí un cable, se movió la cámara. El llamado de Dios, el llamado del Señor es de Jehová de los ejércitos para nosotros. Él mismo se ha identificado con nosotros de esa forma, Él mismo se ha identificado con nosotros de esa manera. Nosotros oramos en el nombre de Jesús y la gente se sana. Pero hay unos que dicen, no, es que a Jesús no se debe decirle Jesús, es una falta de respeto. A Jesús se le debe decir Yehoshua. No, que Yehoshua, no, que es Yeshua o Yeshua. Bueno, mira, nosotros en el nombre de Jesús la gente se sana. Hemos bautizados en el nombre de Jesús y el Señor Dios nos respalda. La gente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo en nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Respetamos el nombre de Jesús y para nuestro Padre eterno ese nombre vale. ¿Quién es usted para venir a poner otro nombre? ¿Quién es usted para decirnos no use el nombre de Jesús? Entre todo este tipo de corrientes, que son corrientes judaizantes y que también agregan guardar sábados cuando no somos nosotros el pueblo de Israel, y porque ya les voy a probar en su momento que no somos el pueblo de Israel, porque es obvio que no somos el pueblo de Israel, hermanos. Así como los samaritanos, Joroboam, todos los descendientes de Joroboam, toda la región del norte de Israel se mezcló con gente pagana y se volvieron samaritanos. Esos son los samaritanos. En los tiempos de Jesús eran samaritanos. Jesús no solía pasar por donde ellos.
igual que las costumbres de los judíos. Y Jesús habló claramente que ellos no eran de la casa de Israel. Fue claro el asunto. ¿Quiénes podían ser de la casa de Israel si no ellos, los que tenían la sangre más cercana? Pero ya no eran israelitas, porque habían profanado ya su línea de sangre. Ya su madre ni su padre eran ya israelitas puros. Era una mezcla sanguínea en sus antepasados, en los tiempos de Jesús. Por eso le dice a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, le dice Jesús. Entonces, mis amados, queda claro que hay doctrinas engañosas y que demonios hoy y que espíritus ministradores hoy quieren implantar ese tipo de teología dentro de las iglesias cristianas. Así que dentro de la iglesia Misión Alcance Global yo no lo voy a permitir. Yo soy el pastor y cuido a la iglesia de todas esas falsas doctrinas. Doctrinas como volver a las raíces hebreas, cuídese de eso. Doctrinas como judaizar, guardar sábados, cuídese de eso. Ya no hay sábado y puedo probarlo y lo voy a probar con versículos bíblicos en algún momento, una predicación que yo les voy a hacer especial al respecto, hermanos. De parte del Señor lo tengo claro porque el mismo Señor me lo ha dicho a mí. No es correcto. Eso fue un trato que hice con Israel, no con ustedes. Ustedes son las naciones. Ustedes son los gentiles, no son descendientes de ellos, porque si alguna vez tuvieron ustedes un familiar que por tu apellido, casi todos los latinos dicen que somos descendientes de los israelitas, ya perdimos la línea de sangre en el sentido de la pureza. No somos ya israelitas, somos peores que los samaritanos en los tiempos de Jesús. Entonces nosotros ya no estamos atados a un pacto con un pueblo, pacto el cual pasó y caducó porque ese pacto no lo cumplió el pueblo de Israel. Ese pacto fue invalidado y ese pacto fue cancelado. Y por eso cuando tomamos la Santa Cena, Jesús claramente lo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que hago por ustedes. Así que estamos bajo un nuevo dominio y gobierno de Dios, bajo un pacto diferente con mejores promesas, bajo un pacto diferente con un nuevo sacerdocio que ya no son levitas, sino que este sacerdote no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de Judá, según el orden de Melquisedec, tal y como le dice el libro de los Hebreos, y solamente requerimos un sacerdote, que es el sumo sacerdote, no requerimos más sacerdotes, ya no hay más sacrificios, solamente un sacrificio, y se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario al morir por usted y por mí, derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado. Ya con Jesús es suficiente, Él es nuestro reposo eterno. Él es nuestro descanso eterno y en Él cumplimos todas las fiestas y todas las ceremonias. Ya no hay fiestas, ya no hay ceremonias, ya no estamos atados a la ley, ya no estamos atados a una comida, que si comemos con cerdo, que si comemos tamalito o no comemos tamalito, ya no estamos atados a eso. Pero obviamente tenemos que tener cuidado con lo que comemos, pero usted siéntase tranquilo en comer lo que quiera comer, solamente cuídese de lo que coma, sea consciente, pero usted no comete pecado al hacerlo. Así que Dios nos ha hecho libres de todas las maldiciones de la ley, para que no volvamos a un pacto que no nos compete a nosotros. Estamos bajo un nuevo pacto, cuya ley ahora se escribe en nuestro corazón. Como dice Romanos capítulo 8, en sus primeros versículos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora tenemos una ley que se rige por el Espíritu de Dios en nuestro corazón, no por una ley escrita en piedras. Eso ya pasó. Estamos bajo la ley del Espíritu eterno, del Espíritu de Dios. Alabamos al Señor por esto, hermanos. Espero que haya quedado claro. Espero que todos hayamos quedado bien enfocados en lo que Dios quiere. Repase bien este mensaje para que eso penetre en su corazón, en su mente, y usted pueda pues estar ya apto de no caer en los engaños que pudiera estar encontrando en las iglesias cristianas, dentro de las mismas iglesias, con personas que aparentemente Dios usa, y también fuera de las iglesias por hermaniticos que vienen trayendo un mensaje el cual no es el mensaje
que Dios ha revelado para estos tiempos. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice tu palabra y trae el espíritu de verdad a los corazones y a las mentes de mis hermanos que están escuchando este mensaje. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra, Señor Dios, y trae una revelación en sus corazones. No solamente que escuchen y entiendan con su mente, sino que lo puedan entender en su corazón. Espíritu de Dios, pon conciencia y convicción en su interior, en cada uno de los que nos están escuchando en este momento. Te alabamos y te bendecimos, Rey de Reyes. Tú eres el que nos guías a toda verdad. Tu espíritu es el espíritu de verdad y en él nos afianzamos, en él nos dejamos guiar, sabiendo que tú, Señor, eres la luz y que tú disiparás toda tiniebla. Si alguien está engañado, Señor, te pido que le des revelación y tal cual tú hiciste con Saulo, con este hombre que perseguía a la iglesia, que tú lo cegaste y que ya en el arrepentimiento entendió que estaba luchando contra ti, creyendo que era a tu favor. Que de igual forma, Señor, tú quites las escamas, la ceguera de los ojos de los hermanos que puedan estar engañados, que no saben que están engañados. Te pido que les ayudes, le quites la ceguera, Señor, y que regresen otra vez a tus caminos, los caminos bajo el cual tú has establecido tu plan para sus vidas, en el cual tú has establecido testimonios para que ellos creyesen, Señor Dios. Gracias, Padre. Síguenos enseñando y para estar apercibidos y no caer bajo la trampa del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones del Señor para todos.